Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si tienes algunas dudas sobre el orden de la ceremonia de la boda, ya sea porque estás organizando la tuya o porque has sido invitado a una y no sabes en qué consisten, hoy te traigo una guía rápida de las ceremonias católica, judía, no denominativa y cristiana para que tengas una idea general de cómo suele fluir cada una. Quédate a conocerlas. El orden de la ceremonia de boda está determinado mayormente por la religión bajo la que se vaya a celebrar, pero ya sea católica, judía, no denominativa, cristiana u otra, todas incluyen algún tipo de procesión o entrada, oración, lecturas, el intercambio de alguna muestra simbólica e incorporan diferentes elementos distintivos. Las ceremonias de boda cristianas y no denominativas son más flexibles y similares entre sí en términos de la disposición, mientras que las ceremonias católicas y judías son más estructuradas. Si bien hay variaciones por las costumbres regionales en cada tipo de ceremonia, hoy veremos el orden y los momentos más significativos de cada una para que te sirva como guía general. Boda católica. En la Iglesia Católica el matrimonio es un sacramento y no puede celebrarse fuera del templo. Esta unión tan solemne se lleva a cabo dentro de la misa y los votos son parte del rito. Si uno de los novios no es católico, se hará solo una bendición. Procesión. El sacerdote recibe al novio y su madre y caminan hacia el altar seguidos de los padrinos de velación, el padre del novio, la madre de la novia, los hermanos de los novios, damas, pajes y la novia escoltada por su padre. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo dando like al canal, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Ritos de entrada. Las bodas católicas, como dijimos, incluyen en la misa. El sacerdote comienza con el rito, oraciones y cantos junto con la congregación. Lecturas. En este momento es la liturgia de la palabra. Pueden participar algunos invitados asignándoles lecturas de la Biblia, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, al menos una de ellas sobre el matrimonio, y el salmo responsorial que los asistentes repetirán. Evangelio. Todos se ponen de pie y así permanecen mientras el sacerdote lee un pasaje del Evangelio de uno de los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas o Juan. Esta lectura tiende a basarse en el calendario litúrgico, pero el sacerdote puede optar por leer un pasaje sobre el matrimonio. Homilía. Durante la homilía o sermón, los asistentes se sientan mientras el sacerdote hace una reflexión sobre el Evangelio y se refiere a la pareja y al matrimonio. Rito del matrimonio. La Iglesia Católica tiene sus votos y no se permite distorsionarlos o personalizarlos. Se pueden memorizar o leer en el libro del sacerdote y tras la pregunta de si aceptan en matrimonio a su pareja, entre otras, responderán con el clásico sí acepto. Ceremonia de anillos, arras y lazo. El sacerdote bendice los anillos de boda y los novios colocarán el anillo en el dedo de su pareja con una oración. Inmediatamente después, el sacerdote bendice las 13 arras y el novio las entrega a la novia como símbolo de los bienes que compartirán y la prosperidad en su matrimonio. En México, después que se arrodillan, se les coloca el lazo y permanece a su alrededor hasta terminar la ceremonia. Ofertorio. Este es otro momento donde sus familiares o amigos pueden participar. Las personas elegidas caminan hasta el altar para entregar al sacerdote incienso, hostias y vino para consagrar, entre otros regalos, mientras que el resto de asistentes permanecen sentados y son invitados a brindar donaciones a la iglesia a través de una canastita. Liturgia de la Eucaristía. Esta es la parte central de la Santa Misa. El sacerdote ora sobre el pan y vino transformándose en la Sagrada Eucaristía. Mientras tanto, los asistentes se arrodillan y los adultos mayores y personas que no puedan hincarse pueden permanecer de pie inclinando la cabeza. Padre Nuestro. Aquí es donde la congregación recita o canta el Padre Nuestro, la máxima oración a Dios. Signo de paz. El sacerdote brinda paz a los asistentes y los anima a hacer lo mismo con las personas que los rodean. Los asistentes se saludan entre sí inclinando la cabeza ligeramente como un signo de paz, diciendo: la paz sea contigo. Sagrada Comunión.
Aquí es donde solo los bautizados en el catolicismo que hayan hecho la primera comunión y afines como los anglicanos hacen fila para recibir la Sagrada Eucaristía. Aquellos que no desean participar, los que no se hayan confesado durante algún tiempo y los no católicos permanecen en sus asientos en silencio. Bendición final. El sacerdote da la bendición final a los asistentes y termina diciendo: pueden ir en paz, la misa ha terminado. Los asistentes responden: demos gracias a Dios. Recesión. Los recién casados caminan por el pasillo en el orden inverso al que entraron. Las damas antes de comenzar la ceremonia reparten a los asistentes, por ejemplo, burbujeros, para celebrar a la pareja en el atrio de la iglesia. Boda judía. Antes de la ceremonia, la pareja firma en privado un contrato matrimonial llamado keduvá. Puede firmarse en la recepción del novio, el día antes de la boda o incluso 30 minutos antes de la ceremonia y está precedido por el bedeken, donde el novio cubre el rostro de su novia. A diferencia de otras ceremonias, en las bodas judías la novia y su familia están a la derecha, mientras que el novio y su familia están a la izquierda. Procesión. El rabino y o cantor pueden encabezar la procesión para marcar el inicio de la ceremonia. Los abuelos de la novia son los primeros en caminar hacia el altar, seguidos por los abuelos del novio, los padrinos de boda, el novio con sus padres, las damas y la novia escoltada por ambos padres. Votos. Las ceremonias de boda judía se llevan a cabo bajo un hermoso dosel de 4 polos llamado jupa. Se recitan los votos entre sí bajo la estructura que representan la creación de un nuevo hogar judío. Pueden estar acompañados por sus padres o estar solos. Hakafot. En este ritual, la novia rodea al novio 7 veces. Simboliza a la novia creando un muro de protección sobre el novio. Por lo general, hay una bendición. Entrega de anillo. El novio le da un anillo a la novia y se lee la keduvá en voz alta. Muchas ceremonias recitan las bendiciones o oraciones en hebreo, pero las bodas más modernas lo hacen en su idioma para que los invitados que no hablan hebreo puedan entender los elementos sagrados. Shiva Berajot. Se cantan las 7 bendiciones sobre la pareja. Aunque normalmente lo recita el oficiante, se pueden elegir a familiares e invitados para que reciten el texto en hebreo o su idioma y después ambos novios beben de la copa. Romper la copa. La novia le da al novio su anillo y después el novio rompe una copa de cristal envuelta en un paño pisándola, lo que simboliza la destrucción del templo en Jerusalén. Se lee un versículo del Salmo 137. Mazel Tov. Después de romper la copa de cristal, se invita a los invitados a gritar Mazel Tov, que significa felicitaciones y es un momento icónico en estas bodas. Boda cristiana. Las ceremonias de boda cristiana son lindas y sencillas. Por lo general, hay una bienvenida o presentación por parte del ministro, seguida del intercambio de votos. Luego la pareja intercambia anillos y después de que la pareja se besa, el ministro los anuncia por primera vez como pareja casada. Procesión. La procesión comienza con la madre de la novia, sigue con el novio, el padrino y la dama de honor, las damas y groomsmen, en español serían los caballeros, las niñas de las flores y el portador de los anillos, y por último la novia escoltada por su padre, quien le entrega al novio. El cortejo toma asiento o se colocan a ambos lados del altar. Palabras de bienvenida. El oficiante pronuncia unas palabras de bienvenida agradeciendo a los asistentes por ser testigos de su unión y da la bienvenida a todos. Introducción. El oficiante ofrece algunas reflexiones sobre el matrimonio. Esto podría ser un breve relato de su historia de amor, palabras sobre lo que significa el matrimonio o una declaración sobre la ceremonia y lo que representa. Lecturas. Si se incluyen lecturas, pueden ser lecturas de la Biblia, poemas o un pasaje de algún libro que les guste. Pueden pedir al oficiante que presente cada lectura y lector o hacer que las cosas fluyan de manera más natural entre los lectores. Mensaje. El oficiante se dirige a la pareja y les habla sobre las responsabilidades del matrimonio y la santidad de los votos que están a punto de tomar. Intercambio de votos. Los novios se turnan para leer sus votos. Pueden optar por escribir sus votos, compartir pensamientos personales o utilizar frases tradicionales. Intercambio de anillos. Se colocarán los anillos como símbolo de su matrimonio. Pueden optar por solo realizar el intercambio de anillos o pueden decir algunas palabras sobre lo que simboliza el anillo para ellos antes de colocarlo en el dedo de su pareja. El beso. Ahora los novios sellan su matrimonio con un beso. Ceremonia de unidad. Si desean, pueden realizar una ceremonia de unidad donde la pareja hace algo que simboliza físicamente su alianza, como verter 2 colores de arena distintos en un mismo recipiente
o hacer una cápsula del tiempo y cerrarla. Pueden hacer una oración final pidiendo a los asistentes que levanten las manos para unirse. Recesión. El oficiante los declara casados y se dirige a los asistentes para presentar a la pareja por primera vez como esposos y anima a los invitados a aplaudir y celebrar. Luego los recién casados encabezan la recepción por el pasillo en orden inverso al procesional. Boda no denominativa o simbólica. El orden de la ceremonia en las bodas simbólicas es similar al de las bodas cristianas, pero con más flexibilidad para que las parejas la personalicen al 100%. Procesión. El novio puede optar por entrar por un extremo y esperar a que el cortejo camine por el pasillo. Si el novio elige encabezar la procesión, lo seguirán las damas de boda, el portador de los anillos y la niña de las flores, y la novia con uno o ambos padres. Palabras de apertura. El oficiante pronuncia las palabras de apertura y se dirige a los invitados. Generalmente hay una pequeña introducción sobre la pareja, lo que se incluirá en la ceremonia y qué significa. Lecturas. Pueden asignar invitados para que lean oraciones, sus pasajes favoritos de novelas, poemas favoritos o incluso citas significativas. Depende de ustedes cuántas lecturas desean. Ritual de unidad. Las bodas simbólicas son extremadamente personalizables y las parejas pueden optar por elegir el ritual de unidad en función de sus actividades favoritas o de algo significativo para su amor, como encender una vela con 2 distintas o regar un arbolito que plantarán, entre otros. Intercambio de votos. Aquí es donde se intercambian votos. Estos pueden ser personalizados o facilitados por el oficiante. También puedes optar por seguir la ruta tradicional donde te hacen la famosa pregunta de si aceptas a tu pareja como tu cónyuge para ese momento perfecto de sí quiero. Intercambio de anillos. Después de los votos, cada uno coloca un anillo en el dedo del otro para simbolizar su matrimonio. También pueden optar por decir algunas palabras al colocarse los anillos si lo desean. Recesión. El oficiante declara que están casados. Se dirige a los asistentes para presentar a la pareja y anima a los invitados a aplaudir y celebrar a los recién casados. Luego, estos encabezan la recesión por el pasillo mientras los invitados aplauden su unión. El orden es inverso al procesional. Como puedes ver, la estructura general de las diferentes ceremonias tienen mucho en común y con esta pequeña guía puedes conocer los pasos a cubrir en la planeación de tu boda o bien, si eres invitado a alguna de ellas, puedes saber lo que estás presenciando y cómo comportarte. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.